Bueno, Luis Rubiales absolutamente en la cuerda floja en un escándalo, creo que sin precedentes en cuanto al fútbol femenino se refiere. Hoy creo que ha sido el peor día para Lucho Rubiales porque ha tenido absolutamente de todo. La alejado de aquella polémica con Ruby y Jerry, creo que esto es una locura porque hemos visto un montón de cosas hoy que vamos a repasar aquí rápidamente, que es de hoy calentito, y también algo que se está comentando de este hombre lo vamos a tocar al final del video. Espero que ustedes también me dejen su opinión en los comentarios. Así que sin mucho más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y bueno, aquí vamos a comentar rápidamente porque hoy han salido un montón de denuncias en contra de Rubiales absolutamente de locos que me han dejado con la boca abierta. Y bueno, básicamente es lo que vamos a ver porque, como todos ustedes deben saber, España ganó el Mundial de Fútbol Femenino y a raíz de eso Luis Rubiales le dio un beso en la boca a una de las futbolistas llamada Jenny Hermoso, tratando de rememorar aquel famoso beso entre la periodista, que no me acuerdo el nombre, e Iker Casillas en aquella final del Mundial 2010. Y después de todo esto, pues bueno, ha pasado eso. También habíamos visto una imagen lamentable de Rubiales tocándose los genitales. Vamos a ver unas opiniones en un video más tarde que voy a publicar, muy parecidas o muy relacionadas con este tema, que estarán espectaculares, así que mucha atención. Sabiendo todo esto, vamos a empezar a ver la lluvia de denuncias que ha sufrido Rubiales y al final les voy a comentar lo que se está diciendo por ahí. Porque también lo primero que ha salido en el día de hoy ha sido Tamara Ramos, que repito, supuestamente es la directora general del sindicato de futbolistas, y concedió una entrevista al programa del verano donde decía algo realmente llamativo. Dice: he sufrido humillaciones, ha sido una barbaridad. No me sorprende en absoluto porque lo conozco desde hace muchísimos años y les he sufrido. Lo que me ha extrañado es que lo hagan en público. Otra de las cosas que ha asegurado, dice: desvela comentarios obscenos que Rubiales le habría hecho delante de futbolistas de primer nivel como Casillas o Piqué, y tuvo que escuchar cosas como: venga, ve, que has venido a ponerte las rodilleras, de qué color traes la ropa interior. Frases absolutamente lamentables y, por supuesto, sexistas y machistas que han dejado en evidencia a un Luis Rubiales que, repito, está hundido en una crisis absolutamente brutal. Definitivamente creo que es el punto más débil que ha tenido este hombre desde que está en su cargo, pese a las sospechas de corrupción que ha tenido. Y bueno, una de las cosas que hemos visto también es que, por ejemplo, la Liga F, la Liga Femenina, publica su comunicado oficial de la denuncia a Rubiales. Dice: celebrar el triunfo en el palco de autoridades agarrándose los genitales al lado de SM, la reina y su alteza, la infanta Doña Sofía, es inadmisible y repugnante. Que un jefe agarre de la cabeza a su trabajadora y la bese en la boca sencillamente no puede tolerarse. Tildar públicamente de gilipollas, tontos del culo y pringaos a aquellos que reprochan tales actitudes es inadmisible y repugnante. Es uno de los comunicados que hemos visto y me parece llamativo porque tiene un poco de razón. A ver, uno se puede equivocar en la vida porque perfectamente todos nacimos para equivocarnos, pero una de las cosas que uno tiene que tratar de hacer siempre es decir: bueno, ok, me equivoqué, lo siento, agachar la cabeza, o tal vez no dejarse humillar porque no es el caso, pero sí en reconocer tu error y no ir de sobrado, de pecho inflado, decir yo soy el que los tengo más grandes, y realmente es un problema que ha tenido Rubiales porque, lejos de solucionar ese percance que estaba teniendo, realmente lo que estaba haciendo era perjudicarse. Sin embargo, también la futbolista rompió su silencio finalmente hace un par de minuticos en el momento que estoy grabando y voy a leerles el comunicado rápidamente porque es llamativo. Dice: desde nuestra asociación pedimos que la Real Federación Española de Fútbol que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares. Es esencial que nuestra selección, actual campeona del mundo, esté siempre representada por figuras que proyecten valores de igualdad y respeto en todos los ámbitos. Es necesario continuar avanzando en la lucha por la igualdad, una lucha que nuestras jugadoras han liderado con determinación, llevándonos a la posición en la que nos encontramos hoy. Hacemos también un llamado al Consejo Superior de Deportes para que, dentro de las competencias, apoye y promueva y activamente la prevención e intervención ante el acoso, el abuso sexual, machismo y el sexismo.
FootPro rechaza cualquier actitud o conducta que vulnere los derechos de los futbolistas y desde el sindicato estamos trabajando para que actos como los que hemos visto nunca quedan impunes, sean sancionados y se adopten a las medidas pertinentes que protejan a los futbolistas de acciones que creemos son inaceptables. Esto, bueno, es un comunicado que emite supuestamente Jenny Hermoso a través de FootPro y que por supuesto va directamente cargando contra Rubiales, que tachan de machismo y de, por supuesto, un abuso que yo no creo que sea un abuso sexual. Sí me parece un irrespeto absoluto y sobre todo teniendo en cuenta el cargo de este señor. Para finalizar este video, que no me va a quedar muy largo, perdón, quiero que lo analicemos con una información que estamos viendo o escuchando en las últimas horas, y es que todo parece indicar que todo este revolcón que ha provocado el tema de Luis Rubiales tendrá como finalidad la dimisión de este hombre el próximo viernes. Es decir, la información que se está filtrando es que Luis Rubiales planea llevar la carta de dimisión el próximo viernes y también para obviamente dejar su cargo aparte. Eso es algo que se está filtrando y también se está hablando muchas veces que es muy probable que no sea aceptada la carta de Lucho Rubiales para aceptar su dimisión. Yo creo que es lo mejor que puede hacer. Repito, porque te puedes equivocar en un momento de éxtasis, correcto, todos somos seres humanos, pero también hay una frase que dice que reconocer es de sabios, y este hombre, en vez de reconocer, lo que hizo fue llegarse de yo soy el supermacho y el que voy contra todo, y el que no opine como yo está totalmente equivocado. Y creo que ese es lo que más ha terminado por romper una relación que siempre ha estado ahí como en entredicho, la actitud de Luis Rubiales teniendo en cuenta el cargo que tiene. No sé qué opinan ustedes, pero bueno, esta lluvia de denuncias creo que va a llegar a buen puerto. Creo que vamos a ver la dimisión de Luis Rubiales en las próximas horas. Y repito, es interesante todo lo que está sucediendo porque es una más del podrido fútbol español o de los gentes que están rigiendo el fútbol español. No sé qué opinan ustedes. Déjenme su opinión en los comentarios. Voy a dejar este video hasta aquí, pero me ha parecido realmente bastante interesante. Lo de siempre. Gracias por acompañarme. Like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. RIP Luis Rubiales. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.